Bien, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar el taller de hoy. En este caso es taller temático sobre religiones. Es no muy profundo en cuanto a más o menos la temática de las religiones. Está más llevado a lo que son religiones occidentales mayoritarias y no se toca mucho lo que es religiones orientales, que tal vez deberían profundizarse en un segundo taller temático, e incluso este taller temático queda bastante corto y en lo que son las mismas religiones occidentales mayoritarias. Creo que para verlas a profundidad se necesita como una sesión completa de cada una, pero este taller no se centra tanto en aprender a fondo sobre la religión y seamos expertos en teología, sino es más una cuestión de por qué es necesario tener como conceptos básicos sobre la religiosidad y cómo nos sirve en el Parlamento británico, ¿no? En el VP. Entonces, como primera cuestión es este rectángulo gigante que tengo aquí, que dice, ¿por qué se ha hecho este taller? Creo que hay un problema grande ahorita en el circuito, especialmente en el circuito peruano, y es que las mociones de religión suelen ser un tanto repetitivas, pero siempre que se debaten, debaten desde una perspectiva equivocada, a mi opinión. ¿Por qué? Porque los conceptos que se suelen manejar, uno, o son erróneos, o dos, están mal direccionados, a pesar de que tienen atisbos de puede que así sean, pero suelen haber bastantes confusiones. Y creo que una cuestión más anexa a la necesidad del circuito es que el circuito suele tener ciertos sesgos frente a religiones, sobre todo en cuanto a religiones occidentales mayoritarias, como es el catolicismo, y confunden las cosas, ¿no? En cuanto a sus orígenes, en cuanto a los pilares, en cuanto a qué es un dogma, en cuanto a qué es una interpretación. Bien, entonces todos estos términos medios raros que se suele hablar en cuanto a religiones, este taller va a tener como fin esclarecerlos, ¿no? Porque finalmente nos va a servir a todos como circuito, como sociedad y para torneos, pues también sirve bastante, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, aquí está el que haremos. El que haremos es simple, pues vamos a ver como este taller en tres partes. Uno, la perspectiva histórica, en sí, más o menos teorías de cómo surge la religión o la religiosidad ligada a la espiritualidad del ser humano. Como ven, acá hay una línea del ser humano, del hombre blanco, eh, y está señalado el Homo habilis porque hay teorías que dicen que él es el primero que empezó con la concepción religiosa. Pero la vamos a ver en profundidad cuando veamos la ficha de perspectiva histórica en sí misma. Profundizar religiones mayoritarias. En este caso van a ser las religiones abrahámicas, las mayoritarias de Occidente. Y también hay que ver el contrafáctico, porque normalmente cuando nos mandan a debatir el mundo con o sin religión, pues hay veces en que no sabemos caracterizar cómo es el mundo sin ella, ¿no? Entonces, ha sucedido, vamos a ver evidencias históricas de estados laicos o extremadamente ateos y qué ha sucedido con ellos, si existen en el mundo real, si se han materializado, cosas así. Entonces, para eso vamos a continuar con acá en la perspectiva histórica. Bien, entonces aquí vamos a ver de forma un tanto breve, más o menos como les estaba diciendo, cuál es el origen de la espiritualidad y la religiosidad en el ser humano. Entonces, lo que se suele ver un poco cuando se hacen estos análisis antropocentristas del ser humano y sus orígenes, se suele tener una teoría que es la siguiente. Como ven ahí dice sueños, funerales, rituales. Lo que sucedía es que, o lo que se teoriza que sucedió fue que cuando los primeros homínidos, en este caso el Homo habilis, empezó a consumir carne y empezó a tener como más materia cerebral, ya su capacidad onírica se fue desarrollando, ¿no?
Probablemente los sueños de los antiguos homínidos eran bastante simples o probablemente no existían. No hay como una forma concisa de saber si soñaban o no soñaban. Pero en esta teoría nos dice que a mayor materia encefálica, pues la probabilidad de tener sueños es mucho mayor. Entonces, con un homínido que ya empezaba a tener de alguna forma sueños, en sus sueños se iba plasmando como la realidad que vivía, ¿no? Su comunidad, las personas con las que solía vivir, con las que solía convivir, con las que solía casar y así. Entonces, la teoría lo que dice es que, por ejemplo, si había un accidente entre los Homo habilis, porque, por ejemplo, salían a cazar y en uno de estos días de caza, uno de la comunidad terminaba muerto por el mismo hecho de cazar, porque probablemente lo aplastaba el animal o recibió un golpe muy fuerte y terminaba muriendo. Cuando las personas igual se iban a dormir, cuando los Homo habilis iban a dormir, o sea, en sus sueños se terminaba igual materializando o terminaban viendo a esta persona que ya había muerto. Esto nos hace pensar, o se suele pensar con esta teoría, que esta idea de en mis sueños yo sigo viendo a la gente que en el mundo terrenal ya no existe o que están muertos, e incluso escucho su voz o vivo recuerdos con ellos en mis sueños, pues hace pensar uno que empezó a justificar la idea de por qué el Homo habilis empezó a hacer funerales, porque es el primer homínido que entierra a sus muertos y les rinde pues ciertas ceremonias. Luego es algo que también se ve en el Neandertal, en el Homo sapiens, pero es algo que te cuestionas por qué no lo hacía el Australopithecus, pero sí lo empezó a hacer el Homo habilis. Y esta es como una justificación que se empieza a ver. O sea, la idea de yo ver aún a los muertos en sueños, pues me hace pensar que hay una cuestión más allá de la vida. Y probablemente, pues todos los muertos están como concentrados en ese mundo, ¿no? Más o menos, no sé, el mundo de Coco, el mundo de los muertos, todos están ahí esperando que cantes Recuérdame, pero más o menos es como se tiende a teorizar la idea de una búsqueda de religiosidad en el ser humano. Entonces, para comunicarse probablemente con los muertos, empezaron a generar rituales y empezar a dividir el mundo en el mundo de los vivos, en el mundo de los muertos, pero no el mundo de los muertos ya es como simplemente queda ahí, sino que probablemente aún pueden interactuar con nosotros porque los seguimos viendo en sueños. Entonces, esto luego llevó, como ven ahí en la línea temporal, a que esta primera dualidad entre vida y muerte terminara evolucionando a una cuestión que en religión se llama maniqueísmo, que es una tendencia que existe en varias religiones, sobre todo cuando son bastante primitivas. El maniqueísmo es simplemente la dualidad entre el bien y el mal. Le agregas a una cuestión que es todo lo bueno y a otra cuestión que es todo lo malo. El catolicismo y múltiples religiones han tendido a ser maniqueístas en sus orígenes, pero vamos a darnos cuenta que conforme va pasando el tiempo y las religiones se van de alguna forma fortaleciendo, van dejando este maniqueísmo inicial que tiende a ser primitivo y tiende a compartirse más del boca a boca. Incluso se empieza a profundizarse más y se termina llevando esta dualidad a más conceptos que terminamos viendo en nuestro día a día y también darles el aspecto de deidad. Entonces, terminamos llevándolo a, por ejemplo, el día y la noche, el sol y la luna, el cielo y la tierra. Y si se dan cuenta, varias religiones empiezan a transformar esta espiritualidad inicial de dónde están los muertos en una cuestión de no solo donde están los muertos es otro mundo, sino en ese, no, en ese otro mundo también hay ciertas deidades, como el sol, como la luna, como la tierra, todas, todo esto. Entonces, luego de que pasa esta dualidad o esta cuestión maniqueísta, empiezan a fortalecerse las religiones y como ven en el tercer punto, existe una institucionalización. La institucionalización implica
que todo aquello que empieza a creerse originalmente en el maniqueísmo y se transmite más como una cuestión oral o tradicional, pues te das cuenta que ya se ha desperdigado y de alguna forma está como muy dispersa y cada gente le ha agregado, cada comunidad le ha agregado diferentes cosas, ¿no? Hay diferentes aportes en cuanto a, en cuanto a la interpretación que cada una le da. Entonces, ante esta necesidad de, de tantas interpretaciones masivas, como la misma religión o las mismas personas deciden aglomerarse y buscar generar puntos en común que de alguna forma sean innegables o más que innegables, o sea, con el que todos coincidan y ninguna de las personas que siguen esta religión de alguna forma van a estar en contra de que así funciona, ¿vale? Por ejemplo, para aclararlo, en el catolicismo tenemos diferentes vertientes, ¿no? Tenemos protestantes, cristianos, católicos ortodoxos, católicos apostólicos, y cada uno tiene diferentes versiones. Algunos adoran imágenes, otros no adoran imágenes, algunos tienen permitido adorar estatuas, otros no, algunos rezan a santos, otros no. Entonces, unos creen que la Virgen tiene divinidad, otros no. Entonces, hay como muchas interpretaciones o muchas formas de llevar a cabo la misma religión. Pero en qué tienen que coincidir todas es ahí cuando la institucionalización es importante, porque mediante dogmas y mediante la mejor definición que pueden usar de dogma en un debate es decirlo como es un principio innegable de las religiones o en la que las religiones coinciden. Es la mejor forma de decirlo y no tanto como es lo que está en las Sagradas Escrituras o es lo que está en los libros santos. No es la mejor forma de definir un dogma porque tiende incluso a llevarte a perder el debate o incluso a ser contradictorio por cuando me digas que a veces interpretan los textos y otras veces no. Entonces, para que quede claro, tienen que entender que el dogma es como un principio innegable o como se diría en el catolicismo, el corpus central del mismo. Y esto sucede ya cuando, por ejemplo, existen concilios, en el caso del catolicismo. En el concilio de Nicea, por ejemplo, se establecieron varios de los dogmas que actualmente pregona la religión católica. Y si se han dado cuenta, o si quieren recordar esos dogmas, la mayoría está en el credo. Alguno de estos es, por ejemplo, la unicidad de Dios. O sea, Dios existe en primer lugar y es uno solo. También es alguien que es eterno, o sea, que está desde los orígenes del universo hasta y dejará de existir cuando el universo también deje de existir. Entonces, es eterno, o sea, nunca, no tiene un inicio y un fin, o sea, siempre ha estado ahí de alguna manera. O inició cuando todo inició y terminará cuando todo terminará, si es que se le trata de dar una interpretación. Pero de alguna idea, los dogmas es como todas las religiones, tanto católicas, cristianas, ortodoxos como no ortodoxos o protestantes, van a coincidir. Otro dogma en el que coinciden es, por ejemplo, que Jesús fue humano, que Jesús murió en la cruz y que murió en la cruz o se sacrificó para perdonar los pecados del hombre, ¿no? De los humanos. Y estas cuestiones quedan claras en concilios. Y también los concilios lo que buscan, y ya no solo es como establecer los dogmas de una religión, sino que también lo que busca es institucionalizar o dejar en claro las escrituras que deben seguir su institución. En este caso podemos dar otro ejemplo, como es el concilio de Hipona, donde se establece cuáles son los libros canónicos de la Biblia, ¿no? Cuál es el canon oficial de la misma. En este caso son 66 libros que fueron escogidos y que terminan siendo el Antiguo y el Nuevo Testamento en el caso del catolicismo.
En caso del judaísmo, por ejemplo, se escogieron los 5 primeros libros como lo que debe ser la Torá, y que coincide, ¿no?, con el Pentateuco católico. Entonces, aquí tenemos otra cuestión que sucede cuando las religiones van avanzando a través del tiempo, que es la institucionalización. Luego, también, ¿qué sucede? Hay interpretaciones y esto suele variar mucho más con el tiempo, pero solo sucede cuando tenemos algo institucionalizado que puede decir, como de forma oficial, cuál es la forma de entender ciertos pasajes de la Biblia, ciertos libros de la Biblia, incluso dogmas que están establecidos, cuál es la repercusión que tiene que tener en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, las interpretaciones de los dogmas son las cosas que varían y es como aquello que a través del tiempo es lo más variable que va a suceder con las religiones y les da cierta apertura a que se modifiquen o que no se modifiquen. Y aquí suele interactuar bastante los debates, ¿no? Porque podemos decir que preferimos, como sucedió en un debate, que no cambien sus interpretaciones, como preferir que lo haga con tal de jalar más fervientes. O sea, esto fue un debate que sucedió, si no me equivoco, en el torneo de Huancayo. Y fue más o menos interesante, ¿no? Porque lo que había que concentrarse era en cómo debe funcionar la religión según la interpretación o según la institución. Y hablando de instituciones, pues lo último que falta ver ahí son las entidades, ¿no? Las entidades, instituciones, ya son las jerarquías que la misma religión a través del tiempo empieza a establecer, ¿no? Con su líder, que normalmente es aquel que institucionaliza o oficializa las interpretaciones que le da a las escrituras, como las personas que tienen como la labor o que pueden comunicar mejor ciertas palabras, ¿verdad? Como son los curas, los sacerdotes en el caso del catolicismo, los rabinos en el caso de los judíos. Y eso sucede a través del tiempo, ¿no? Donde ya hemos detallado que, por ejemplo, en los orígenes de la espiritualidad probablemente no está institucionalizado y no tenías como una jerarquía clara de quién podía pregonar o no una religión. Y en sí cualquier podía ser un mesías, un profeta, un apóstol. Pero con la institucionalización, como ya empieza a quedar más claro respecto a lo que va a suceder con la religión en sí misma. Bien, ¿por qué como última imagen está el Consejo Jedi? De alguna forma para detallar el futurismo y el final mismo del tiempo. Porque es interesante también analizar las religiones en la ciencia ficción, porque el Consejo Jedi, si bien parece como una cuestión maniqueísta, bastante primitiva en lo que simplemente está la fuerza y la fuerza es el bien y el mal y la fuerza es todo lo bueno y lo que no es la fuerza o los que quieren atacar a la fuerza son todo lo malo y aquello que se tiene que destruir. En realidad, eso es cuando conceptualiza de una forma primitiva. Incluso la misma saga de Star Wars nos detalla que la interpretación de la fuerza en sus orígenes era como una cuestión de dualidad, ¿no? Esto es bueno y esto es lo malo. Pero a raíz que incluso va evolucionando la saga, tendemos a ver incluso en la ciencia ficción lo que estamos detallando en esta pequeña diapositiva, que termina evolucionando a que el balance de la fuerza no es simplemente mantenerme en el lado bueno, sino que tanto entre mis principios o entre mis virtudes y defectos, yo tengo que mantener un equilibrio entre las cosas que sé hacer bien y las cosas que sé hacer mal. Incluso cuando hago cosas malas, probablemente si las hago con un motivo superior, tal vez estaría justificado en que estoy actuando de una forma correcta. Entonces, esta ruptura con el maniqueísmo también es el siguiente paso cuando van evolucionando las religiones y cuando le dan interpretaciones más profundas que simplemente condenar algo como bueno o malo. Y es algo que se suele ver en la mayoría de religiones avanzadas, como es el catolicismo, el judaísmo, el islam, o religiones orientales como es el budismo, mucho más avanzada en cuanto a la interpretación del bien y el mal, ¿no? Que es una cuestión más introspectiva y que sería bueno que veamos en un taller dos ya de religiones orientales. Y finalmente, entonces, para concluir esta idea de por qué el Consejo ya está ahí, es que a la larga, incluso en la ciencia ficción, se termina materializando esto de cómo al pasar los años, incluso en
conceptos futuristas. La institucionalización, como la idea de un consejo Jedi que controla o trata de ver como cuáles son las interpretaciones de la fuerza, quién es el elegido, quién no es el elegido, también se materializa y funciona, ¿no? Tal vez en la película no funcionó de la mejor forma, pero hay atisbos de cómo se estructura una religión ahí mismo. Entonces ya eso es como una cuestión más lúdica, pero para que se den cuenta que esto no solo funciona en el día a día o en el mundo de los humanos, sino también en las narrativas, también en la literatura, en la ciencia ficción, en las películas, pues esto se aplica sin ningún problema. Ahora que nos toca hablar sobre las religiones mayoritarias de Occidente, pues tenemos que empezar con probablemente un concepto que no todos manejan, que es quién es, quién es Abraham, ¿no? Y por qué le decimos religiones abrahámicas. Pues, sea verdad o no, su existencia, la mayoría de, o bueno, estas tres religiones coinciden en que dentro de su genealogía, Abraham está en algún momento. Y que de Abraham, de alguna forma, tienen fuertes parentescos para que alguno de sus orígenes o de las personas que pregonaron su religión esté justificada su existencia y sobre todo una relación con el Dios que adoraba a Abraham. Porque Abraham originalmente pues era alguien de Babilonia, nacido en Ur, probablemente adoraba a un dios y recibió el mensaje de un dios, ¿no? De que huya de ahí porque pues iban a destruir las ciudades de estas dos ciudades que destruye Dios, el Dios vengativo del Antiguo Testamento. En este momento no las recuerdo, se me acaba de ir el nombre, pero ya saben de las que hablo. Entonces, cuando huye de Babilonia, pues bajo este mensaje de Dios, sucede, luego pues se establece en el valle del Jordán, ya por la península, por esta zona de conflicto en lo que actualmente es Israel y Palestina, entonces más o menos por ahí se establece, y recibe mensajes de Dios, ¿no? Recibe mensajes de Dios como por ejemplo matar a su primogénito en el monte de Sinaí, porque era una prueba de su fe, y hay más cosas por las que suele pasar Abraham, ¿no? Pero como les estaba diciendo, todas las religiones, bueno, estas tres religiones, tratan de justificar su existencia mediante la genealogía. Los judíos, que en su libro principal, que es la Torá, y eso es importante de apuntar, también llamado Pentateuco por los católicos, nos dicen que Moisés, que es uno de sus patriarcas junto con Abraham, están bastante relacionados en cuanto a toda la cadena de personas que han tenido, que han existido. En este caso, Moisés es hijo directo de Jacob y Jacob es hijo de Ismael, que es hijo de Abraham y que es hijo de Isaac, que es aquel que algunos dicen que lo iba a sacrificar a Abraham en el monte Sinaí. Entonces, como que Dios está relacionado a un cierto tipo de familia, una cierta tribu, y aquí justifican los judíos más o menos su existencia y que están relacionados con esta deidad, ¿verdad? Lo mismo sucede con el Islam. Los musulmanes que profesan el Islam, pues como sus orígenes lo justifican con que Abraham tuvo un hijo con una esclava que no era su esposa, pero cuando su esposa no podía tener un hijo porque era infértil, antes de que Dios la bendiga para que pueda darle más hijos, mm, tuvo un hijo con su esclava y este hijo se llamó Ismael. Algunos dicen, o sobre todo los que profesan el Islam, que a quien iba a sacrificar Abraham en el monte Sinaí era Ismael y que él es el primogénito de, de su cadena de hijos, ¿no? Entonces, como que aquí ya empiezan a haber discrepancias en cuanto a quién es el verdadero primogénito,
o quién debería tener prioridad en cuanto a religiones se habla, o en cuanto a la descendencia, o en cuanto a lo que les pertenece por ser el primero o el segundo hijo. Entonces, aquí nos dicen que Ismael es, luego de nacer, también nos dicen que terminó vagando por el desierto porque ya Abraham tenía a su otro hijo, que era Isaac. Y que a raíz de que baja por el desierto, pues Dios se vuelve a comunicar con él y le dice que funde una otra comunidad, y esta termina siendo pues la religión de los islamistas, que más adelante termina siendo una religión profesada por Mahoma, y que si tenemos que profundizar en su libro sagrado, pues este es el Corán, que es de conocimiento de todos, pero lo importante es que el Corán, o bueno, el Islam se sustenta en 5 pilares, y cuando debatan sobre el Islam, sería importante que tengan anotado esos 5 pilares. Los 5 pilares que profesa el Islam son los siguientes: la profesión de la fe, que en sí es una frase o una idea general que siempre van a coincidir los islamistas, y es decir, que no hay otro Dios más que Alá, y que Mahoma es su profeta. Luego, el segundo pilar es la oración. Tienen siempre que orar 5 veces al día hacia la Meca. El zakat, que es la limosna, pero no es una limosna de alguna forma de las instituciones, sino que es una cuestión más para asegurar la subsistencia de la comunidad. Y se encarga de que si a ti te sobra algo, trata de donárselo o regalárselo primero a las personas más cercanas a ti, a tus vecinos, y si no puedes, pues trata siempre de buscar a alguien a quien regalarle o darle esta limosna. El cuarto pilar es el ayuno, que en el mes del Ramadán deben ayunar una vez al mes, o bueno, o cada día de ese mes. Y lo último que deben hacer al menos una vez en su vida es peregrinar hacia la Meca. Son los 5 pilares básicos del Islam en que se encuentra en el Corán. Y luego les pongo ahí lo que es el yihad, porque suele haber cierta confusión con ese término. Algunos piensan que el primer pilar es el yihad, al ser ambos como el yihad significa esfuerzo o la lucha de los ideales, o también algunos le dan la interpretación como guerra santa. Y se suele confundir con el primer pilar, o incluso hay gente que dice que el Islam tiene 6 pilares, cosa que la mayoría de islamistas rechazan y siempre justifican que son 5. El yihad es una palabra o es un término que existe en el Corán y se repite varias veces a lo largo del texto, pero lo que tiene como fin es que siempre los islamistas tienen que buscar una lucha de los ideales, y buscar que su religión, si es necesario, supere a otras, pero no bajo una lucha armada o derramando sangre, sino buscando la unicidad de la mayoría de la comunidad. Y eso es lo que suele pregonar el yihad. En sí, esto no es dogmático, pero tiene múltiples interpretaciones. Interpretaciones como las cuales en las que se dice hay el yihad débil y el yihad fuerte, ¿no? El yihad débil es aquel en que pacíficamente podemos poco a poco tratar de convencer o justificar el por qué nosotros seguimos a Alá, y el yihad fuerte es como el brazo armado o la forma fuerte de yo, por ejemplo, tratar de conquistar una ciudad. Pero incluso en el concepto de fuerte, en el que yo debo actuar de forma desmedida o matar gente para conquistar una ciudad, el Corán establece reglas cuando esto sucede. Y es que uno, no puedes luchar con los que no están dispuestos a luchar. Dos, que no debes atacar a las personas enfermas. Y tres, que tampoco puedes atacar a las personas heridas o que pidan ayuda. Esto es un concepto bastante importante porque tal vez el Estado Islámico, que bueno, ya no existe, pero aún hay como terrorismo, no suele respetar esto, ya como tergiversado lo que es la concepción del yihad, y es más una guerra terrorista que una guerra teológica.
Guerras teológicas en las que el yihad se conceptualizó correctamente es, por ejemplo, la de Saladino, en la conquista que hizo de Jerusalén, pues cuando la ciudad se rindió no mató a nadie, a diferencia de los cristianos que cuando reconquistaron Jerusalén, pues en la primera cruzada, pues mataron a todos los que estaban en la ciudad. Entonces, esto es un concepto interesante porque incluso ante la Guerra Santa, que significa a veces yihad, hay reglas que finalmente tratan de buscar en sí la paz. Y en eso tal vez también se tiene que coincidir en estas tres religiones, y es que finalmente son religiones de paz. Las religiones abrahámicas, en sus bases, a pesar de que hay en el Dios más antiguo, el que destruyó Sodoma y Gomorra, ya me acordé, pues en sus orígenes, pues mate gente, finalmente trata de ser una religión de paz en la mayoría de sus lecciones, ¿no? Como a pesar de que me reten a matar a mi hijo, como se le retó a Abraham, finalmente Dios simplemente era una prueba y sabe que no se debe matar a otro humano para, para ejemplificar el amor a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente se empieza a desvelar en cuanto a todas estas religiones, que tratar también de definirlas como religiones violentas o religiones que buscan la pelea entre la gente o conquistar el mundo, pues no es lo correcto, sino es que tratan de buscar como mecanismos de convivencia pacífica entre todas las personas. Ya en la práctica, pues esto termina fallando, pero si nos basamos como en el corpus central, en los dogmas o en lo que originalmente se conceptualizó, pues tenemos esta idea de pacifismo entre todas ellas. Pasamos a la más conocida, el cristianismo, o bueno, en la que tal vez algunos formaron parte porque fueron bautizados o llevaron su comunión. Y pues para detallar la genealogía, ahí la tienen. Se dice que el rey David es hijo del rey Salomón, y el rey Salomón de alguna forma está relacionado con Moisés, que a la larga está relacionado con Abraham. Y que entre la múltiple descendencia del rey David está José, que es el padre adoptivo de Jesús. Entonces aquí también el cristianismo se ve ligado en la genealogía de Abraham, y también se ve justificado en cuanto a lo que quería. Eso en cuanto a la línea genealógica, pero también tenemos en claro que Jesús, como era judío, adoraba al mismo Dios que Moisés, que Abraham, que Ismael. Si bien el Islam le llama Alá, y el judaísmo simplemente, el judaísmo a veces le dice Yahvé, y el cristianismo pues lo menciona como simplemente Dios, pues todos terminan siendo la misma deidad. Incluso para usar un término más neutral, la forma en que los que estudian teología o los teólogos suelen usar es decirle el Dios abrahámico, ¿no? Para simplemente no decir Dios y que esto quede a la libre interpretación porque hay tantas deidades que han existido, pues decir el Dios abrahámico es correcto, pues absorbes o abordas la misma deidad que todas estas religiones terminan adorando o piensan que existe. Entonces, pues, ¿qué más podemos hablar de los cristianos? Pues su libro sagrado es la Biblia. En este caso, después de los cismas, cada subdivisión del cristianismo tiene o posee una diferente Biblia. En este caso tenemos la Biblia normal, la Biblia protestante, que tiene menos libros. ¿Y por qué luego pongo que esto es un judaísmo freestyle? Pues porque si tenemos que analizar la evolución del cristianismo, Jesús, al ser un judío, se dio cuenta que el judaísmo era bastante ortodoxo o tenía como ciertas reglas muy marcadas, ¿no? Normalmente estas reglas pues trataban de buscar originalmente un beneficio para la población, pero ya se habían tergiversado o ya no tenían una razón de ser, ¿no? Por ejemplo, la circuncisión originalmente era una cuestión de higiene entre las comunidades con tan poco aseo, con tan poco acceso a agua normal para bañarse, ¿no? Agua potable para bañarte o agua dulce para bañarte. Entonces, digamos que
la contaminación por el esmegma acumulado era muy probable y la mejor forma de que esto deje de suceder era cortándole el prepucio a todas las personas, o bueno, a todos los hombres, todos los varones. ¿Y qué termina sucediendo con el cristianismo? Pues ya pasados tantos años, digamos, cuestiones bastante arraigadas dentro del judaísmo, Jesús de alguna forma las rechazaba, como pagos de tributos bastante fuertes hacia las instituciones establecidas, la circuncisión que de alguna forma ya no tenía razón de ser porque era una cuestión, no sé, de mutilamiento que no era necesario para los cuerpos. Entonces, una cuestión más intrínseca de adoración se terminó propagando con la figura de Jesucristo. Pero finalmente adorando a la misma deidad, ¿no? O sea, era una cuestión de yo no necesito fuertes instituciones para adorar a este Dios, pero de alguna forma el tiempo nos terminó demostrando que la institucionalización tiende a existir y a pesar de que Jesús pensaba que uno podía vivir la religión de una forma intrínseca, que no tenía que ir a conventos o a edificios para realmente materializar lo que yo siento por Dios, pues terminó sucediendo todo lo contrario, ¿no? Y terminó existiendo el Vaticano, los papas y todas las subdivisiones de la religión. Porque finalmente es la tendencia de todas las religiones, como estamos viendo, como vimos en la anterior diapositiva. Ahora, lo que también vamos a ver aquí es lo que son los cultos. Pero antes de continuar, hay como preguntas o hay como cosas que no están quedando muy claras para repetirlas. Ya. A ver, Andrea pregunta sobre qué sucede cuando se busca cambiar dogmas o tradiciones muy cercanas a ellas. Yo creo que aquí lo que tiene que suceder es lo que te decía. En debate lo que se tiene que usar es el concepto más justo de dogma y decir que es un principio innegable. Y este principio innegable, pues, ejemplificarlo, ¿no? Como la idea de que Dios es único, Jesús fue humano, Mahoma es el profeta, y como que la Trinidad igual sigue siendo Dios. Entonces, lo que ese debate pedía, o cuando traten de debatir bajo la idea de cambiar dogmas, pues si estrictamente el debate pide cambiar dogmas, lo que lo, a lo que lo deben llevar es a una cuestión de cómo ha sucedido en la historia. Cuando se han tratado de cambiar dogmas, entre comillas, lo que se ha tratado de hacer es buscar concilios y tratar de encontrar todos aquellos dogmas en los que la gente coincidía. Entonces, si me piden cambiar un dogma de una religión, el proceso natural o el proceso por el que normalmente debería pasar es que exista nuevamente un cisma en el que se reevalúen todos los dogmas actuales y ver cuál está de alguna forma desfasado, que la mayoría de personas o subdivisiones de la iglesia o de la religión ya no considera como verdaderos, para de alguna forma suprimirlo y decir, pues este dogma, a pesar de que era innegable, pues nos damos cuenta que ya no debería existir, ¿no? Por ejemplo, el dogma de que la Tierra era el centro del universo, pues terminó eliminándose, porque cuando hay concilios, pues se termina asumiendo que esto no termina siendo verdad y termina repercutiendo en las interpretaciones mismas de la religión. Pero lo que debe suceder en sí es, o cuando se trate de pedir en los debates como la interpretación es debatir más allá de los dogmas, sino la lógica que yo le doy a esto mismo. O sea, si, si Jesús pues murió por los pecados, pues ¿qué tanto podemos interpretar de esto? Algunas religiones, pues bajo esta idea de
que Jesús murió por todos nuestros pecados, lo redirigen a que esto es cuestión del pecado original, ¿no? Y, y esto termina siendo la misma narrativa de que, por ejemplo, Eva tiene la culpa de todo el mal en el mundo. Entonces, podríamos debatir sobre esto. Tal vez esta interpretación es errónea y debería cambiarse, debería eliminarse. Pero otras cámaras pueden debatir sobre, no, es correcto de que el dogma sigue existiendo y que cada religión lo interprete a su propia manera, aunque hayan interpretaciones que puedan dañar o vulnerar a ciertos grupos de la sociedad. Entonces, eso es, me parece la mejor forma de, me parece la mejor forma de debatir estas mociones, ¿no? Teniendo en claro como que dogma es una cuestión innegable y que todo aquello que debe ser debatido es lo que está alejado del dogma o del corpus central, ¿no? Que son las interpretaciones que se les da. Entonces, continuando, ahora, si es que no veo más preguntas. Es una buena pregunta. ¿Hay concilios del Islam, del cristianismo multifálico? O sea, me imagino que todas las subdivisiones del cristianismo. Del Islam no tengo conocimiento, pero de las subdivisiones del cristianismo sí han tenido cismas. O bueno, sí han tenido concilios, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, o bueno, en el siguiente punto de la conversación. Y es una cuestión histórica de lo que a veces entendemos como cultos. Bien, ¿qué es un culto y por qué usar esta palabra a veces está mal? Porque culto ya implica una carga moral históricamente y es algo despectivo o alguna forma de marginar aquello que no es lo ortodoxo. Y no está ligado normalmente al catolicismo o a las religiones mayoritarias, sino que incluso religiones que ya se extinguieron o pasaron a través del tiempo, como por ejemplo los romanos con la religión de Júpiter, eh, o los griegos que tienen a Zeus, o incluso pues no, en la actualidad con los católicos, ¿no? Y subdivisiones que se les ejemplifica como cultos, pues les damos una carga moral a aquellos que no hacen lo ortodoxo, ¿no? En este caso, los romanos adoraban a Júpiter o adoraban a Marte y les hacían sacrificios humanos o hacían sacrificios de ganado. Y para ellos se les hacía raro que haya como un grupo de paganos afuera de las fronteras que hablaban de un tal Jesucristo y que éste murió por los pecados de todas las personas, mientras que ellos tenían como una cuestión más de, pues, las, de las deidades o Zeus, o bueno, Júpiter es hijo del cielo y la tierra, y mató a su padre para liberar a sus hijos, toda esta ascendencia helénica, ¿no? De la misma mitología griega. Y pues en cuanto a su genealogía, pues repartió hijos por todo el mundo y la mayoría de todos los hijos de los helénicos, de cada poli griega, suele estar relacionado genealógicamente con alguna deidad del panteón griego. Y luego lo mismo sucede con los romanos, ¿no? Que absorben todo esto y dicen, pues, tenemos ascendencia helénica, también somos hijos de Zeus mediante al, mediante Eneas, ¿no? Que estaba relacionado con los griegos y él es lo que justifica nuestro origen, junto también, por ejemplo, a otros orígenes como el de Rómulo y Remo, pero, eh, pero los romanos igual, ¿no? Veían a otras religiones que ahora actualmente son mayoritarias, como son los cristianos, como algo raro y les atribuían una carga moral bastante despectiva que era llamarles cultos. Y eso nos lleva al siguiente punto en el que finalmente los cultos más el tiempo terminan volviéndose una religión institucionalizada o una religión mayoritaria, tanto porque se sobrepone a otras como que terminas anexando a la suficiente gente como para que puedas perdurar durante mucho más tiempo. Y ahora, ¿qué sucede y por qué Estados Unidos es algo importante en cuanto a los cultos? Porque durante la época de las colonias, las 13 colonias,
pues también a la par estaba sucediendo los cismas del catolicismo, ¿no? Tenemos a los protestantes, tenemos a las subdivisiones del catolicismo, donde, por ejemplo, tiene a estos tipos con los sombreros graciosos que les ponían hebillas, que salen cuando celebran la cena de acción de gracias los estadounidenses, pues esta subdivisión del catolicismo que tienden a ser los creo que son los protestantes, los protestantistas radicales, eh, se terminan instaurando en Estados Unidos, porque aprovechando la época de colonización, en Estados Unidos empezó a haber de alguna forma una aglomeración de múltiples cultos en cada diferente estado del mismo. Y si investigan el origen de la mayoría de subdivisiones católicas que han existido, como los testigos de Jehová, los mormones, los cuaqueros, los protestantistas radicales, que bueno, son los tipos de los sombreros con hebillas, pues terminan teniendo sus orígenes y sus iglesias fundacionales y más poderosas en Estados Unidos, en esta época donde pues me alejo de Europa, viajo por barco y llego aquí y establezco pues estas nuevas religiones, ¿no es cierto? Que con el pasar de los años y el pasar de los siglos se han terminado institucionalizando y siendo bastante fuertes, como la de los testigos de Jehová, que ahora es multinacional, ¿no? Que está repartida en todo el mundo. Así que es una cuestión en cuanto a lo que entendemos como culto, pero no solo eso, sino que los cultos, más allá de que también es una carga moral lo que suele decirse, siempre han existido. Entonces, cuando en los debates hablemos sobre nuevas tendencias en las religiones o subdivisiones peligrosas de las religiones o como alguna nueva deidad que acaba de surgir, lo que suele usar en los estudios teológicos es no decirle cultos, porque como se dan cuenta, los cultos, uno, tienen una carga moral y dos, siempre han existido. Entonces, lo que suele usarse es ese término que he puesto en el último renglón, que es nuevo movimiento religioso. O sea, un nuevo movimiento religioso lo es toda aquella persona que, por ejemplo, decide fundar una nueva religión, con una nueva interpretación, nuevas escrituras, nuevo texto, o decide hacer como, y decide llamar a gente. Y si hay gente como que le compra su discurso, pues genial. Eso es un nuevo movimiento religioso. ¿Por qué no hay que usar necesariamente cultos por todo lo que ya hemos descrito, ¿no? Entonces, cuando querramos definir correctamente, por ejemplo, un nuevo movimiento religioso, no hay necesariamente que llamarlo culto, sino le podemos decir así y atribuirle los rasgos negativos. Como decir, este nuevo movimiento religioso, pues, es peligroso. ¿Por qué? Porque, no sé, le está pidiendo a la gente que le dé todo su dinero, o como la cienciología, ¿no? Es un nuevo movimiento religioso y le pide a los famosos que donen todo su dinero para tratar de generar mayor difusión, porque está tratando de involucrarse demasiado en la política del Estado en sí. Podemos hacer esto para evitar confusiones con lo que se entiende con los cultos antiguos, con los cultos modernos. Entonces, para cuestiones más actuales, pues nos sirve en debate el último término más que simplemente llamarlos cultos. Ahora, ¿cuáles son los tres requisitos que normalmente se les suele decir a los que suelen tener los cultos o suelen coincidir todos los cultos, que a la larga también se terminan volviendo religiones? Pues uno, que siempre tiene que tener un líder carismático. Siempre los cultos no es tanto como habíamos visto como el origen de la espiritualidad del hombre, donde es una cuestión más abstracta, que no hay como una cara notable, pero los cultos o los nuevos movimientos religiosos cuando suelen aparecer sí tienen una cara notable, un líder o, entre comillas, un mesías. Dos, lo que también tienen que tener los cultos es un mecanismo de adoctrinamiento y afiliación. Y tres, tienen que tener como fin de alguna forma, buscan explotar alguna cualidad de todos sus fieles.
Normalmente es una cualidad económica. La mayoría de nuevos movimientos religiosos que están surgiendo o han surgido en los últimos años, pues tratan de pedirle dinero a sus fieles, tratan de pedirle propiedades o tratan de decirles que cuando mueran les den la mayoría de la mayor parte de lo que tienen, que esto se termine añadiendo a la institución, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que el FREPAP es un culto, pero la mejor forma de llamarlo es un nuevo movimiento religioso y cumple con los tres requisitos que habíamos dicho, ¿no? Tenía la Taucusi, tenía mecanismos de adoctrinamiento y de difusión y pues generaba una explotación en algo que, más allá de los crímenes sexuales que existieron, porque había explotación sexual a las niñas que pertenecían a la institución, también una forma en que se ha hecho tan conocido o ha ganado tanto dinero, tanto para financiar campañas políticas, era que un requisito para formar parte era que si te morías, tus pertenencias terminaban formando parte de la institución. Y así fue como que fue ganando dinero el FREPAP, o bueno, más que el FREPAP, porque ese es el partido político, la religión de este nuevo pacto universal de los israelitas latinoamericanos. Entonces, con eso hemos terminado de ver lo que son las religiones abrahámicas. Antes de continuar, hay más preguntas. Jürgen, ¿te quedó claro cuál es la diferencia entre secta y religión? Bueno, una secta es otra forma despectiva de llamar a los cultos, pero a veces ser sectarios, diría que es un sinónimo, pero, por ejemplo, la secta de Charles Manson también era un culto religioso, un culto que adoraba, si bien a Charles Manson, se le suele decir que también son sectarios, ¿no? Cultistas, sectarios, son sinónimos. No necesariamente, una secta tiene... do- sí, no necesariamente tiene doctrinas tradicionales, sino una secta es más algo que está en secreto, como está comentando Angela. Es algo que suele estar más oculto, que no se difunde en la luz pública, pero a diferencia de que un culto sí puede anunciar, sí puede volantear, ¿no? Una secta es más una cuestión, como sucedió en el caso de Charles Manson, donde hay un mecanismo de captación personal. O sea, yo me acerco a ti y te digo, oye, ¿te puede interesar esto? Y te llevo y pues terminas formando parte de la secta, ¿no? Un poco como funciona el círculo de debate. Ja. Del boca a boca, pues terminas metido en esto. Solo que nosotros no tenemos ninguno de los otros requisitos. Entonces no contamos como secta. Entonces ya vamos a ver el último punto, que es el contrafáctico. Pero para cerrar la idea de que hizo Jürgen alguna vez y que estábamos hablando sobre Estados Unidos y cómo funcionó como el lugar donde se han cultivado varias de los cismas de los nuevos movimientos religiosos. Lo que ha sucedido en Estados Unidos es que sí han habido consensos entre entre estas subdivisiones del catolicismo. No tengo una fecha exacta, pero sí han habido subdivisiones de los testigos de Jehová que terminaron agrupándose en el actual que ahora conocemos y que nos suele tocar la puerta o nos solía tocar la puerta para anexarnos a su iglesia. Entonces, sí han habido casos de concilios modernos entre subdivisiones del catolicismo, solo para terminar de responder esa duda. Ahora, lo último que vamos a ver es el contrafáctico. Cuando nos piden debatir sobre qué preferimos, un mundo con religión o sin religión, tenemos que lo mejor es materializarlo con ejemplos que hayan sucedido, ¿no? Como les estaba diciendo, ejemplos de estados extremadamente laicos o extremadamente ateos han existido y es importante tener en cuenta cuáles han sido sus beneficios, sus perjuicios o si han perdurado por tal o cual razón. En este caso, de los primeros ejemplos que podemos detallar es
la Francia revolucionaria y abolicionista. Como vimos en la imagen, estaba la libertad guiando al pueblo. La Francia, la Francia de la Revolución, pues bajo las ideas ilustradas que eran claramente ateas y rechazaban todo el antiguo régimen que implicaba a la iglesia y a la institución y con ello a las deidades, pues terminó creando una idea de no se necesitan las religiones, simplemente debemos guiarnos por el Estado y por las personas que existen en el mismo. ¿Qué sucedió? Pues la Francia revolucionaria terminó corrompiéndose y terminaron guillotinando a muchas personas, matando más que incluso la Inquisición. Entonces, vemos como no necesariamente con este ejemplo, cuando abandonas la religión, terminas teniendo un mundo completamente bueno o completamente funcional, porque finalmente sigues teniendo como ente creante o ente que interactúa con todo el mundo, al hombre. Entonces, si aún tienes al hombre, aún hay posibilidad de corrupción o, o posibilidad de que termine fallando tu proyecto a largo plazo, como vemos en el primer ejemplo de la Francia revolucionaria. Segundo ejemplo, pues la Rusia comunista también fue muy parecido a la Francia revolucionaria. Tenemos una Rusia zarista que tenía un gobierno monárquico de varios siglos, de alguna forma oprimiendo al pueblo llano, que llegó a hartarse y pues terminó bajo la revolución, tumbándose la monarquía y estableciendo el nuevo régimen. Buscaba lo mismo, ¿no? Que no hayan competencias para el Estado, porque no querían una monarquía que compita con el gobierno, y que el Estado de alguna forma refuerce sus instituciones, porque va a ser el único que está designado y tiene el poder del pueblo para generar leyes. Vuelve a ser el problema? Pues que a largo plazo tienes personas que siguen ejecutando las leyes, tienes aún humanos falibles, corruptos o que tratan de enriquecerse por sí mismos, y todo esto se termina acumulando y termina llevándote al fracaso del sistema que originalmente planteaste, a pesar de que no tenías competencia porque no había religión alguna. Ejemplo más funcional, y por eso está en verde, porque actualmente aún se sigue materializando, pues tenemos a la China comunista. ¿Qué sucede con la China comunista? También es un ex gobierno monárquico que pasó por la revolución social, y a pesar de que acá no hay como católicos pero sí había una monarquía que originalmente estaba designada por una cuestión divina, y que el linaje tenía que perdurarse, pues esto se termina rompiendo. Lo que ha sucedido es que a largo plazo 50% de la población china ya no es budista y la otra mitad lo es. Como son millones y millones de chinos, pues es una gran cantidad de budistas que aún existen en la región, pero cuando se hacen los censos, pues se tienen claro que la mayoría o al menos la mitad de la población china se considera atea y no pregonan el budismo. ¿Qué es o cuáles han sido los beneficios o cuál ha sido el proyecto del Estado por lo que han seguido manteniendo esta idea de que no enseñan religión en las escuelas, por ejemplo? Es lo que estamos viendo en el punto 1. Lo que se busca es que no haya una competencia del Estado, no hay una competencia para el Estado, y que este se vaya reforzando porque así las instituciones se muestran más fuertes y que a la población le terminan dando lo que necesita, como por ejemplo educación. ¿Cuál es la ironía con la China comunista? Pues tenemos una China con alto control de la información, con, con incluso ya este control facial, puntuación social, que ante un Estado tan reforzado y con tanta libertad para hacer cosas, que no hay una fuerza contraria, pues ha habido incluso ya abusos de autoridad en el mismo, que podemos ejemplificar beneficios como perjuicios, ¿no? Beneficios claros de este Estado tan reforzado es el control de pandemias, y un perjuicio, pues, en el clásico debate de
la pérdida de privacidad, ¿no? Seguridad versus privacidad. Pero aquí le vemos un trasfondo más de cómo ha sido en consecuencia de un Estado que no tiene una fuerza contraria como la religión. O que como proyecto de Estado también tiene una idea de no debo seguir difundiendo la religión porque prefiero que la gente se ataña más a la idea de Estado. Necesariamente esto no es un consecuencialismo, pero nos sirve para ejemplificar siempre status quos muy diversos para los diferentes tipos de debate que queramos debatir, ¿no? En el caso de ejemplos beneficiosos del abandono de la religión, pues tenemos estos. En el caso de efectos perjudiciales, tenemos los anteriores nombrados. Ahora, el último que pongo es como el ejemplo más rescatable, porque estamos hablando de un país nórdico y todos sabemos que los países nórdicos pues siempre nos sirve para decir que ahí las cosas siempre están yendo bastante bien, ¿no? Tienen grandes índices de educación, tienen una población muy educada, tienen bajos índices de robo, de delitos, de violaciones. Y en la juventud islandesa, el 100% de los jóvenes islandeses en el último censo se han considerado ateos. Y esto, pues, nos hace evidenciar, por ejemplo, cómo pueden repercutir el abandono de la religión en un país, si queremos caracterizar como el éxito, ¿no? En el que podemos decir, cuando los jóvenes de Islandia abandonan la religión o las instituciones religiosas, pues pueden concentrarse en apreciar otros aspectos de la vida o un lado más científico, un lado más de la educación, un lado más cultural, un lado más social, y tratar de buscar una mayor integración entre ellos. Podemos tratar de generar un consecuencialismo en lo mismo, como también podemos decir que no necesariamente el abandono de la religión los ha llevado a una correcta educación, sino que tú educar constantemente a tu gente a este nivel ha hecho que tu juventud termine abandonando por un mismo proceso natural las religiones que de alguna forma aquí ya están vistas de forma arcaica o son muy opresoras para su modo de vida que ellos están llevando. Podemos verlo como una consecuencia, como un causal de los beneficios que están existiendo. Pero lo que es innegable es que la juventud islandesa, el 100%, es atea. Y nos sirve como un ejemplo, tal vez en algún debate, para decir que tal vez deberíamos hacer lo mismo que ellos están haciendo. De todas formas, ya sabemos por experiencia que el momento de que nos traen los países nórdicos, nosotros podemos decir que Latinoamérica no es analogable a los países nórdicos por múltiples diferencias de estratos sociales o tipo de gobierno, tipos de políticos, tipos de climas incluso, etcétera, etcétera. Pero igual nos termina sirviendo para materializar u evidenciar nuestros argumentos con eficiencia, cuando necesariamente no es que queremos aplicar lo mismo en nuestro país, sino que hay ejemplos de que esto puede funcionar, incluso podemos decir hay plausibilidad de que suceda, ¿vale? Ahora, tercer punto, pues si bien hay un abandono de la religión y de las instituciones, ¿qué sucede con la espiritualidad? Y esto nos hace volver al primer punto que vimos en cuanto al origen histórico de cómo empezamos a generar las religiones, pues nos hace generar en el debate esta pregunta, ¿no? ¿La espiritualidad es una necesidad? Acá hay dos vertientes y es bastante imposible de responderlo, o sea, no hay una respuesta correcta para dejarlo claro, ¿no? Sino es que tenemos dos posibles respuestas. Sí, la espiritualidad siempre va a existir en el ser humano e incluso en culturas, sociedades que han abandonado las instituciones religiosas, como todos los ejemplos que ya hemos visto, la gente vuelve a las religiones abstractas o de alguna forma a una espiritualidad bastante abstracta. Ejemplos como la juventud japonesa, que tiende a ser sintoísta, y este sintoísmo aborda muchos tipos de religiones. Incluso
el sintoísmo, al considerar que todas las cosas están vivas o tienen un espíritu, un alma, piensan que Jesús encaja correctamente con esta lógica del sintoísmo, que era alguien que revivió porque pues adentro tenía como un espíritu, ¿no? Pero es algo tan abstracto que no está institucionalizado, no está establecido en un libro, a pesar de que hay como templos, estos no se rigen bajo una jerarquía de hay gente que puede difundir o no puede difundir esta palabra. Entonces, esta espiritualidad tiende a ser mucho más abstracta. Y no solo estamos hablando del sintoísmo, sino, por ejemplo, el paganismo moderno, que ahora está como bastante de moda y nos sirve también para caracterizarlo en el debate, ¿no? Si bien los jóvenes están abandonando las instituciones religiosas conocidas o que estaban arraigadas en el pasado, pues ahora están tendiendo a cuestiones más paganas, que son, o el concepto de pagano como lo entendería la religión ortodoxa, que es, por ejemplo, las Wiccas, el paganismo de la energía, los chakras, todos estos conceptos de la chamanería moderna. Entonces, si esto es una realidad y es algo que se materializa en las redes sociales y que normalmente está sucediendo con esta juventud que abandona las religiones, pero aún tiene esta necesidad de espiritualidad. Entonces, vemos cómo es que sí existe y se termina de alguna forma respondiendo con otro tipo de religiones más abstractas, como vimos en el caso de japoneses, como vemos en la juventud occidental que tiende al paganismo moderno. Y cuando no, o queremos decir que no es una necesidad y que la gente realmente puede vivir sin religión, la mejor forma de decir que esta necesidad no va a surgir es que finalmente lo que buscamos es una interacción social, o sea, no es que realmente las Wiccas se reúnen porque creen en la energía y en los chakras, sino que necesitan como un grupo social que los apruebe y con el que puedan compartir cierto tipo de ideas. Y si esta interacción social la podemos aún tener sin necesidad de tener este grupo espiritual, pues nunca vamos a necesitar como de alguna forma eh, continuar con estos grupos o que estos perduren a largo plazo. Entonces, en estas últimas dos comparativas, pues dependiendo del debate, ustedes pueden usar cualquiera de estas dos ideas y ya con eso estaríamos terminando con el contrafáctico de qué pasa cuando no hay religiones. Hay preguntas a los pastafaristas. El pastafarismo, como hablando de él un poco, es una crítica de las religiones ortodoxas, ¿no? Trata de usar los mismos dogmas y justificar la idea de que Dios es un monstruo de espagueti y coincide perfectamente con todos los dogmas que plantean las religiones tradicionales. Entonces, es algo que empezó como un estudio crítico, pero también se ha terminado institucionalizando, ¿no? Podría decirse que es una nueva religión moderna. ¿Cuál es tu pregunta, Jürgen? No lo he visto. ¿Aíslan a sus seguidores o cómo es que no llegan a darse cuenta que podrían estar siendo estafados? Um, si es por la forma en que te tratan de explotarte los cultos o las nuevas religiones modernas, lo que normalmente sucede es que sí, uno puede haber aislamiento, como ha sucedido en el caso de cultos estadounidenses, como el que terminaron yéndose todos a Surinam para luego suicidarse. O sea, terminan aislándose en una comunidad. Dos, el mensaje tiende a ser tan fuerte que las personas terminan asimilando esto como la realidad, como la verdad absoluta, y a pesar de que hay gente que les puede decir que están mal, pues es más fuerte el mensaje que termina siendo respaldado por una comunidad con la que te sientes mucho más a gusto. Porque si lo evidenciamos en números, pues si yo tengo 20 personas que me están diciendo que está bien que dé mi dinero porque de alguna forma es lo que eso quiere el líder del grupo, que luego venga alguien, una sola persona, a decirme, oye, no deberías darle tu dinero a nadie, pues es un poco difícil convencerlo, sabiendo que hay como 20 voces que le van a recordar cuando termine de hablar conmigo que yo estoy equivocado y ellos están en lo correcto. De todas formas, no hay probabilidad de que esta gente
sí sea, sí sea, sí sea como convencida de lo contrario, pero debido a que estábamos mencionando que existe el aislamiento normalmente en varias de estas comunidades, porque suelen establecerse en zonas alejadas o en zonas como donde el gobierno no haga tanta revisión o supervisión para poder incluso violar leyes, pues termina justificando esta idea de por qué están tan equivocados. Incluso las nuevas religiones modernas que han tratado de contactar gente por redes sociales o tratan de contactar a los famosos, sin entrar en lo conspiranoico, sino en ejemplos claros, como no tengo el nombre, pero hubo una nueva religión moderna que contactaba como jóvenes mediante redes sociales, y lo que finalmente les pedía era una idea de donar mensualmente para luego ir a un campamento donde iban a compartir ideas bajo la lógica de una deidad y un líder que buscaba como el bien de la mayoría, ¿no? Que se había suscrito a esta nueva religión. Y luego terminó eso en un escándalo eh, de abusos sexuales, de trata de personas. Pero sí es lo que normalmente sucede. O sea, si tendríamos que también decir algo sobre estos cultos que tienden a hacerlo a costa del Estado o tratar de mantener a sus miembros aislados de la interacción con el resto de personas más críticas. Si eso ya termina de responder tu pregunta, Jürgen, no sé si tenías una más. Se lo llevaron los pastafaristas. Sabía demasiado.